Buenas tardes de nuevo, alumnos y alumnas de Psicología de segundo de bachillerato del IES El Olivo de Parla. Bien, continuamos desarrollando la unidad 1 que hemos titulado genéricamente ¿qué es psicología? Y después de haber intentado llegar a una definición de qué es esta ciencia y después de haber visto lo que es la psicología filosófica en autores como Platón, Aristóteles y Descartes, y a partir de Descartes procedemos en primer lugar a hablar brevemente de lo que sería el impacto de la teoría evolutiva en la concepción actual de la psicología. Bien, brevemente, y todos sabéis ya lo que es la teoría de la evolución, porque la habéis estudiado en biología y aquí no vamos a estar ahora explicando qué es esto, porque de sobra lo sabéis, cómo funciona la evolución a través de los motores de la selección natural y sobre todo últimamente de los genes y de las mutaciones. Bien, lo que tenemos es que llegar a la idea básica de que se deja de pensar de una forma creacionista o fijista, es decir, las especies están dadas de una vez por todas y no es posible que haya evolución entre ellas, para meternos o introducirnos en una dimensión evolutiva, lo cual implica esta hipótesis que la psicología se va a estudiar también, la psicología científica, desde un punto de vista evolutivo, está claro, de manera que se va a proceder a ver cómo evolucionan los procesos mentales, ¿verdad? Cómo son posibles el desarrollo mental desde los primeros años hasta, y aquí va a destacar sobre todo los cognitivistas. Bueno, bien, no vamos a hablar mucho más de esto porque es fácilmente entendible. Al hablar de las primeras teorías científicas y hablar así con tanta generalidad, es prácticamente imposible que estas cosas hay que verlas con detenimiento y al estudiar, digamos, cada cosa en concreto, lo que es la sensación, lo que es la percepción, pues en la sensación tendremos que hablar de, ¿verdad?, del estructuralismo, cuando hablemos de percepción tendremos que hablar de la teoría de la Gestalt, cuando hablemos del aprendizaje evidentemente hablaremos del conductismo y cuando hablemos de enfermedades mentales posiblemente tendremos que recurrir al psicoanálisis como forma de cura mental. En fin, que no se puede así hablar en general, aunque sí podemos hacer un esbozo, ¿verdad?, de lo que fueron las primeras teorías científicas. En primer lugar, se dice que Wilhelm Wundt fue el fundador de la psicología científica porque empezó a trabajar en los laboratorios y alternó, digamos, métodos científicos con también con el método filosófico de la introspección, porque él trataba de llegar a los elementos últimos, ¿verdad?, de la sensación, es decir, a los estímulos que provocan la sensación y a ver qué relación se podía establecer entre los procesos fisiológicos y lo que son las sensaciones en sí, ¿vale? Entonces surge la psicobiología, digamos, etc. O la psicofisiología, es decir, relaciones psicofísicas entre los estímulos externos y la percepción interna. Bueno, bien. También se le puede llamar a esta teoría asociacionismo. Bien. Después el funcionalismo de William James, norteamericano, publica Principios de Psicología, muy importante, ¿verdad?, que se despreocupa de lo que es la estructura de la conciencia y se interesa por su función adaptativa. Volvemos, ¿verdad?, a la teoría de la evolución, de acuerdo con la selección natural.
de manera que estudian la utilidad y el funcionamiento de los procesos mentales como forma en que los organismos se adaptan al medio. Por lo cual, la conciencia aparece, ¿verdad?, como un conjunto de operaciones más que como una estructura acabada. Bien. Por último, podríamos acabar dando una pincelada sobre lo que es la psicología de la Gestalt, que se opone al asociacionismo, de Wundt, diciendo que es inútil descomponer cuáles son los elementos de la percepción, porque nosotros ya percibimos un todo antes que las partes. Por lo tanto, no tiene sentido el enfoque analítico. Ya veremos cuando hablemos y estudiemos en concreto el tema de la percepción, cómo conciben la forma a través del fondo los alemanes de la Gestalt. En cuanto a las teorías clásicas de la psicología, bueno, pues tenéis aquí un cuadro sensacional en verde donde se ven todas las escuelas, el objeto de estudio de cada uno, los temas básicos, el método, la perspectiva y los autores, y está muy bien. ¿Qué teorías podemos considerar? Pues en primer lugar el psicoanálisis de Freud, ¿vale? Que no vamos a entrar en detalle porque todos sabéis algo de psicoanálisis. Sabéis que Freud empezó a trabajar con los procesos inconscientes para proponer una descripción de la mente, y no solo descripción, sino que hace una teoría de la personalidad y una terapia para posibles enfermedades mentales. Utiliza como método en un principio la hipnosis, después la asociación libre de ideas, etc. Ya lo veremos con más detenimiento. El conductismo también sabéis básicamente lo que es. Se cierra el conductismo sobre las conductas empíricas y observables y desecha los procesos mentales como algo inconstatable. Por lo tanto, se ciñe al modelo estímulo-respuesta y está totalmente interesado por el tema de cómo es posible el aprendizaje, ¿vale? De manera que cuando estudiemos el aprendizaje y cuando estudiemos cómo se aprende, entonces veremos los estímulos y las respuestas, ¿no? Lo que es una respuesta condicionada, incondicionada, etc. Bien. Destaca como antecedente del conductismo Pavlov, con los experimentos que todos conocemos con los perros, ¿no? Los estímulos incondicionados y tal. Y después es proseguido por Skinner sobre todo y por Watson. Bien. Bueno, yo creo que deberíamos ya cerrar este capítulo con dos modelos, como es el modelo humanista, que hace una psicología desde un punto de vista existencial y humano y trata al hombre como una totalidad. Nos acercamos de nuevo otra vez a la filosofía, ¿no? En búsqueda de sentido a la vida, etcétera, ¿no? Y el cognitivismo o la psicología cognitiva, o bien podemos llamarle también constructivismo, que va a ser posiblemente la psicología actual más influyente que hay, no solo para la terapia, sino en cuanto a la descripción de lo que son los procesos mentales. Veremos la evolución del cognitivismo hasta llegar pues a autores como por ejemplo Piaget, Subel en cuanto al aprendizaje, Miller. Bueno, ya lo iremos viendo despacio.
Por hoy es suficiente. Seguimos el próximo día. Gracias por la paciencia que tenéis.